Muy bien, el siguiente video va a tratar acerca del curso de programación, lenguajes de programación. Lo que corresponde ver ahora es cómo conectarnos a una base de datos desde el lenguaje de PHP. En este caso vamos a ver estas dos modalidades o dos formas, ¿no? Mediante PDO, que ya vamos a ver qué significa, y MySQLi. ¿De acuerdo? En el área virtual tenemos la sección conexión a base de datos y tenemos este recurso, el cual nos va a llevar a esta página. ¿De acuerdo? Acá está el paso a paso y todo lo que necesitamos ver, los códigos incluso. ¿De acuerdo? Vamos con un poquito de teoría. A ver, hoy en día, los sistemas web, páginas web, aplicativos, todos hacen uso de una base de datos para almacenar información de usuarios, de personas, transacciones, ventas, diferentes tipos de información. ¿De acuerdo? Ahora, para manipular esos datos, hoy en día a nivel de PHP, en el lenguaje PHP, contamos con dos formas de conectarnos, mediante PDO y MySQLi, ¿de acuerdo? PDO significa PHP Data Objects, ¿de acuerdo? O objeto de datos PHP, el cual nos indica la teoría que es una extensión de PHP que provee una interfaz, o sea, una modalidad para poder acceder a una base de datos. Ahora, esta modalidad, este tipo de conexión PDO tiene una ventaja que soporta múltiples sistemas de base de datos. Recordemos que no existe una única base de datos, existen diferentes. Algunos de ellos, por ejemplo, son MySQL, que estamos usando. Existe otro que se llama PostgreSQL, un tercero que se llama SQLite y así sucesivamente. Diferentes sistemas de bases de datos. En este caso, en nuestro caso particular, estamos utilizando el sistema de base de datos MySQL. La ventaja de PDO, como ya mencionamos, es que soporta múltiples bases de datos, previene lo que es la inyección de SQL mediante consultas preparadas y tiene un manejo de excepciones, que vendrían a ser los errores, ¿no? Errores de sintaxis, desbordamiento de memoria, cosas así. En cambio, también tenemos la modalidad de MySQLi, que significa MySQL Improve, el cual recordemos es una extensión de PHP específicamente para interactuar con un sistema de base de datos MySQL. PDO puede conectarse a diferentes bases de datos, pero MySQLi solo a MySQL. ¿De acuerdo? Esta ofrece una interfaz procedimental y orientada a objetos. La ventaja de MySQL es que tiene mejor performance, mejor desenvolvimiento frente a las funciones de MySQL, que recordemos estas ya son obsoletas. ¿De acuerdo? O sea que ya han dejado de usarse, ya son inservibles. También tiene soporte para consultas preparadas, al igual que PDO. Además, tiene una interfaz procedimental y orientada a objetos, que ya vamos a ver más adelante qué es esto de la orientación a objetos. ¿De acuerdo? Existen estas dos modalidades de las cuales nosotros podemos escoger el que más nos guste, pero en esta clase lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Para poder trabajar con esta clase vamos a necesitar ya del sistema de base de datos funcionando, ¿de acuerdo? Y nuestro lenguaje y de nuestro editor de código, perdón. Ok, como sabemos, estamos haciendo uso del programa Laragon para hacer de servidor. De acuerdo, Laragon ya nos provee todas las herramientas, el lenguaje, la base de datos. De acuerdo, en Laragon tenemos dos formas de poder acceder a la base de datos. La primera es utilizando el programa MySQL Workbench, como vemos acá en pantalla, y la segunda es mediante la interfaz de PHP Cualquiera de las dos opciones que tú escojas va a ser el mismo procedimiento. En mi caso en particular voy a utilizar la de el programa MySQL Workbench, ¿de acuerdo? Voy a cerrar esto y voy a volver a abrirlo para poder verlo desde un principio. Ok, entonces vamos a prepararnos. Tenemos que tener abierto nuestro editor de código, acá lo tengo, y también abierto el programa. En mi caso voy a utilizar el Workbench. Yo te sugiero hacer lo mismo. Tenemos que tener creada la instancia o la conexión, o sea, esta tarjetita. Si en tu caso particular tú no lo tienes, ¿de acuerdo? Tú tienes en blanco esto, basta con hacer clic en el icono del más. Ponemos un nombre de conexión, yo lo voy a llamar localhost. Y dejo los demás datos tal cual está. En tu caso en particular, en tu caso de repente, al momento de conectarte, al momento de hacer la test de conexión, a ti no te va a aparecer esto. En mi caso sí, porque yo ya le he configurado una contraseña, pero a ti no te va a aparecer esto. Pero si en caso te aparece eso, por favor pide ayuda al profesor para que te pueda orientar cuál es la contraseña. Pero lo normal es que no aparezca esta ventana. Yo voy a poner mi contraseña ahora.
Le doy OK. Lo que a ti debería aparecerte es justamente esta ventana al hacer clic en Test Connection. Si aparece esta ventana que dice successfully made the MySQL connection, significa que la conexión a la base de datos se ha hecho satisfactoriamente, o sea, está OK, vamos bien. Hecho eso, damos en el botón de OK y ahí tenemos la tarjetita. Hacemos un clic en la tarjetita, se nos va a conectar y aquí al lado izquierdo en esquemas es posiblemente que a ti te aparezcan estas opciones, Navigator, Management, todo lo demás. Lo que podemos hacer es venir acá en esta pestaña Administration y ubicarnos en la sección que dice Schemas. Nos ubicamos acá, podemos hacer un clic acá en este icono para que se recargue esto de acá, se vaya actualizando y poder ver todas las bases de datos. Acá están todas las bases de datos. Muy bien, tenemos ya el programa abierto, tenemos que tener también nuestro editor de código. En tu caso, tú puedes tener acá en la sección de explorador, puedes tener todas las carpetas. Yo en mi caso está limpio, está vacío, pero si en tu caso está con varias carpetas no hay ningún problema. De acuerdo, ahora lo que vamos a hacer es crear la carpeta para justamente este tema. Si recordamos, el archivo de donde se crean las carpetas está en el disco C, carpeta Laragon, www, y entramos acá. Aquí vamos a crear una carpeta, en mi caso lo voy a llamar conexión. Conexión. Y esta carpeta lo voy a arrastrar a mi editor de código y lo voy a soltar acá. En tu caso, si es que estaba vacío, como en mi caso, te va a aparecer esta ventana. Confía en los autores. Es posiblemente que si te aparezca en inglés, tú simplemente dale el botón azul que diga yes, le dices que sí. Pero si tú tienes ya más de una carpeta, es probablemente que te aparezca lo siguiente. Que cuando tú arrastres la carpeta, es posiblemente que a ti te aparezca acá la misma ventana. Y lo otro es que, a ver, perdón, problemas técnicos, acá está, a ver. Si tú tienes más de una carpeta, es probable que a ti te aparezca lo siguiente. Cuando intentes soltar una carpeta acá junto con las demás, te va a aparecer esta ventana, pero en inglés. A ti, acá me dice agregar carpeta al área de trabajo. A ti posiblemente en inglés diga add folder y algo relacionado. Entonces tú le das clic acá y ya va a estar ahí. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos casos es aceptable. Si tienes algún problema para hacer esta importación, te pido por favor pidas ayuda al profesor para que te pueda ayudar. Muy bien, entonces yo voy a arrastrar mi carpeta conexión a mi editor de código y ya está. Muy bien. Si tienes esta ventana de bienvenido, lo podemos cerrar. Acá vamos a crear un archivo que se llame index.php. Ahí está. Muy bien. Y ya estaríamos listos. Tenemos nuestro editor de código con nuestra carpeta y tenemos también nuestro programa de base de datos. Te recomiendo apagar Laragon y volver a iniciarlo para que Laragon lo reconozca la carpeta y puedas acceder al programa, a la carpeta desde el navegador de internet. ¿De acuerdo? Ahí está, acá ya me detectó, me da la notificación. Yo al hacer clic derecho, venir acá, yo ya puedo encontrar mi carpeta de conexión. Al hacer un clic acá, esto me va a llevar al navegador de internet, me lo va a ubicar el nombre de la carpeta, seguido de la extensión. En mi caso es localhost, pero en el tuyo puede decir test. La extensión que hay acá no va a afectar en nada a lo que vamos a hacer. Listo, una vez llegados a este punto vamos a poder ya proceder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Configurar el entorno. ¿El entorno qué es? Tenemos que asegurarnos, como acá nos dice, que el servidor local esté funcionando. O sea, Laragon. Ya está corriendo Laragon, ya tenemos nuestro programa abierto, nuestro editor de código y la carpeta abierta. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es crear una base de datos llamada test y una tabla llamada usuarios, el cual vamos a usar para las diferentes pruebas que vamos a realizar. Como acá tienes este código, tú simplemente le das acá en el botoncito de copiar o seleccionas todo, clic derecho, copiar y vienes al programa. Abres una nueva hoja de consultas, haciendo clic en el icono SQL, el primer icono, hacemos un clic acá, nos aparece esto, pegamos el código y ahí está. Podemos seleccionar todo y hacer clic en el icono del rayo para ejecutar. Hecho eso, lo que nos va a hacer es crearnos acá una base de datos. Si a primera vista nosotros tratamos de buscar por el nombre, no va a aparecer. ¿Por qué? Porque el programa falta recargar. ¿Y cómo recargamos eso? Haciendo clic en este icono. Hacemos un clic ahí y nos damos cuenta que acá, mira, ya me lo selecciona incluso de forma automática. La base de datos test. Acá en Tables tenemos la tabla usuarios. Si nosotros miramos haciendo clic en el tercer icono que aparece, acá al poner el mouse sobre la tabla usuarios, en el tercer icono, al hacer un clic ahí nos va a mostrar todo el contenido acá abajo.
Ahora, este programa en particular puede que tú lo veas de esta manera, con una partido a la mitad. ¿Cómo hago aparecer o desaparecer estas ventanas? Con estos iconos de acá, mira, tienes tres iconos. El último icono controla esta ventanita que parte de la pantalla a la mitad, podemos ocultar y mostrar. El segundo icono o el icono de en medio controla la ventanita de acuerdo a información de la parte inferior. Y el primer icono controla la sección de donde se muestran las bases de datos. ¿De acuerdo? Si te preguntas cuál de esos botones controla esta ventana que se ve acá, pues déjame decirte que ninguno. Eso se controla de esta parte de acá abajo. Mira, acá abajo hay como una especie de pestañas. Acá dice usuarios y hay una X. Nosotros podemos hacer un clic en esa X y esta parte de acá desaparece. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra cosa importante, acá tienes diferentes pestañas o diferentes hojas de consultas. ¿De acuerdo? Esta de acá apareció cuando hicimos clic en el tercer icono. Esta de acá cuando hicimos clic en el primer icono. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos configurado el entorno, ya hemos creado nuestra base de datos y la tabla usuarios. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Conexión a la base de datos utilizando el primer método, MySQL. En este método MySQL tenemos dos, por así decirlo, dos tipos. El primero que es orientado a objetos y el segundo que es el tradicional. ¿De acuerdo? Vamos a probar el primero. ¿Qué hacemos? Copiamos todo el código haciendo clic en el botón o seleccionando todo, clic derecho, copiar. Y venimos a nuestro editor de código, en el index, clic derecho, pegar. En tu caso, como está en inglés, posiblemente diga paste. Muy bien, una vez esto pegado acá, guardamos los cambios haciendo archivo, guardar o el atajo de teclado es control S. Yo te sugiero aprender ya este atajo de teclado, control S, para guardar los cambios. ¿Cómo sé que se guardó los cambios? Es que acá en index aparece la X. Si tú haces algún cambio y no se ha guardado esos cambios, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer un punto en lugar de la X. Mira, ¿ve? Ahí se ve ese punto. Entonces, si aparece ese punto es que tienes algún cambio que no has guardado. ¿Cómo se guarda cambios? Recordamos haciendo control S. Al hacer control S, ese puntito va a desaparecer y se va a convertir en una X. Así, tal cual. Muy bien. Ya tenemos esto pegado acá el código. Muy bien, tenemos acá cuatro variables importantes. La primera variable, servidor, usuario, contraseña y base de datos. La primera, la que indica servidor, vamos a dejar esta palabra tal cual está, localhost. La segunda va a ser usuario, el nombre de usuario del cual vamos a usar para conectarnos a esa base de datos. Particularmente, en tu caso como en el mío, también va a llamarse root. ¿De acuerdo? ¿Recuerdas acá cuando hicimos el clic en el botoncito del más? Acá ya aparecían algunos datos. Pues ahí está, mira. Este valor de acá es el mismo que vamos a poner en el código. Root. R-O-O-T. Ahora, esto de acá puede variar la contraseña, ¿de acuerdo? En mi caso yo tengo una contraseña configurada, pero en tu caso es posiblemente que no lo tengas y simplemente lo dejas vacío. En mi caso yo voy a poner la contraseña, que es bastante simple, y luego tenemos el nombre de la base de datos. ¿Cuál es el nombre de la base de datos? Recordemos, aquí está. Cuando copiamos y pegamos este código, acá hay una sección que dice Create Database. Recordemos nuestras clases del módulo pasado sobre base de datos. ¿Y cuál es el nombre de la base de datos? Esto de acá, que dice test. Entonces, este nombre copiamos y lo pegamos justo en la variable que dice base de datos. Muy bien, ahí está. Ahora, para utilizar MySQLi hay que hacer una instancia. ¿A qué se refiere con instancia? A esto de acá. A utilizar la palabra reservada new y la palabra clave MySQLi. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a crear una variable de conexión, como acá vemos, el cual va a almacenar la conexión, ¿de acuerdo? Va a almacenar la conexión y esa conexión la hacemos mediante este código new MySQLi, como vemos acá, ¿de acuerdo? Y le pasamos los valores, las variables, en el siguiente orden. El orden es importante, tenemos que pasarle primero el nombre de servidor, que en nuestro caso se llama servidor, luego el usuario, la contraseña y finalmente el nombre de la base de datos. Una vez hecho esto, de acuerdo, se ha hecho la instancia de conexión a la base de datos. Si ocurre algún problema de conexión, acá vamos a validar eso y lo vamos a mostrar en pantalla. ¿A qué me refiero? La variable de conexión ahora está almacenando toda la conexión que hemos hecho a la base de datos. Si acá ocurre algún error, ese error va a estar almacenado en este objeto, en esta propiedad llamada connect-error. ¿De acuerdo?
que eso de ahí es propio de MySQLi, pero como MySQLi está siendo guardada en conexión, entonces hemos puesto aquí la variable conexión, estamos accediendo a esa propiedad mediante este icono, el punto y el símbolo mayor, como quien dibujar una flechita. Hecho eso, esto de acá, si es que hay algún error, va a entrar adentro de la condición del if, va a ingresar al if. Y la función die lo que va a hacer es terminar el programa, terminar el proceso. ¿Por qué? Porque hay algún error. Y le vamos a decir en pantalla, muéstrame conexión fallida, y acá le digo conexión y le digo cuál fue el error, ¿no? Supongamos de repente estuvo mal escrito la contraseña, el usuario, cosas así. Sin embargo, si se conectó correctamente, esto de acá va a ser ignorado y va a pasar a la siguiente línea, el cual va a ser el eco. ¿De acuerdo? Una aclaración acá. Si el die no se entendió, el die es como si hubiéramos hecho este eco, la variable, hubiéramos pegado todo esto de acá y hubiéramos hecho acá seguidamente un ex. ¿De acuerdo? Estas dos líneas que estoy seleccionando se resumieron en una sola, en esta. Muy bien, sigamos. Entonces, si la conexión fue satisfactoria, nos va a mostrar esto en pantalla. Conexión exitosa con MySQLi. Y luego, una vez hecho todo ya nuestro procedimiento, tenemos que cerrar la conexión. ¿Y cómo logramos eso? Utilizando la variable que almacena la conexión y accediendo a un método llamado close. A los métodos y propiedades accedemos con este símbolo, con este icono. Las propiedades no llevan paréntesis al final, pero los métodos sí. Ahí está. Punto y coma como siempre y cerramos la etiqueta de PHP. Ahora vamos acá al navegador de internet, en nuestra página. En mi caso conexión.localhost, en el tuyo puede ser conexión.test y recargamos. Si todo fue correcto, acá obtenemos el mensaje conexión exitosa. Sin embargo, vamos a simular, mira, como yo tengo configurada una contraseña, voy a dejar en vacío la contraseña y acá ya no va a aparecer conexión exitosa, sino un error. ¿Y cuál es ese error? Bueno, el error como siempre aparece en inglés, pero nosotros podemos traducirlo. Si lo traducimos, ¿cuál es el error? Me dice que MySQL, SQL, exception no detectada. ¿Y qué dice? Acceso denegado para el usuario root, @localhost usando contraseña. ¿Qué quiere decir? Que la contraseña que yo he ingresado no es válida, ya que mi usuario root sí tiene una contraseña y como yo lo dejé en blanco, me dice que la contraseña está mal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner la contraseña bien y vamos a suponer que nos hemos equivocado en el nombre de la base de datos. Acá el error va a ser otro. Pero ahora, ¿cuál es el error? El siguiente. Traducimos y ¿qué nos dicen? De igual manera, MySQL exception no detectada. O en español, excepción de MySQL no detectada. ¿Qué nos dice acá? La base de datos desconocida DBTs. ¿De acuerdo? Bueno, acá hay un error de gramática por parte del traductor, pero debería leerse base de datos, ¿de acuerdo? Base de datos DBTs desconocida en, incluso acá nos especifica en dónde, nos muestra toda la ruta de nuestro archivo y nos indica la línea del código. Si nosotros fijamos, mira, me dice disco C, carpeta Laragon, carpeta www, carpeta connection, en el archivo index.php en la línea 8. Y si nosotros venimos acá en nuestro archivo index y vemos acá la numeración y vemos que acá la línea 8 justamente es la conexión. Aquí está el problemita, ¿no? Entonces, bueno, esto es simulando, ¿no? Que el nombre de la base de datos esté mal escrito. Pero sin embargo, si está todo bien, lo que vamos a ver en pantalla es una conexión exitosa. Muy bien, este es el primer método de conexión utilizando MySQLi orientada a objetos. Sin embargo, tenemos otro método, también utilizando MySQL, pero de forma tradicional, el cual es el siguiente código. Copiamos y acá podemos crear un nuevo archivo y llamarlo index2 para poder ver una diferencia, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner comparado uno al lado del otro para poder ver para poder ver la diferencia, ¿de acuerdo? A ver, tenemos, este es el código que acabamos de copiar, el MySQL de la forma tradicional, y este es el primero que vimos, utilizando MySQLi orientado a objetos. Si te das cuenta, la principal diferencia es en la forma en cómo se crea la conexión. En MySQLi orientado a objetos se hace una instancia utilizando la palabra new MySQLi. Sin embargo, en la forma tradicional no se utiliza esa instancia, sino un método.
Y el método, ¿cómo se llama? MySQLi-connect, que en español sería conexión MySQLi. ¿De acuerdo? También otra principal, por así decirlo, diferencia es en cómo se manipula la variable de conexión. Acá, en el primer método, para acceder a un error se utilizaba el símbolo de una flecha, ¿de acuerdo? Sin embargo, acá no es necesario, simplemente con poner la variable y el símbolo de negación, ¿de acuerdo? No, si es que hubo algún error en la conexión, esta de acá nos va a devolver en falso. Y recordemos que falso con una negación es como decir menos por menos en la ley de signos. O más bien, o en palabras simples, la negación es convierte al opuesto. Lo opuesto de falso, ¿cuál vendría a ser? Verdadero. Y al hacer verdadero va a ingresar a la condición y nos va a mostrar el mensaje. Otra diferencia es los métodos para mostrar el error. En el modelo orientado a objetos, en el de acá, vemos que se hace mediante la propiedad connectError, accediendo a la propiedad connectError. Pero acá en el método tradicional se hace accediendo o invocando o llamando también al método MySQLi connectError. De ahí en adelante, la muestra en pantalla, el mensaje de conexión exitosa es lo mismo, y también la forma de cerrar la conexión. En el método orientado a objeto es la variable accediendo al método close, pero acá es invocando o llamando al método MySQLclose. Vamos a probar. Acá vamos a modificar, ¿de acuerdo? Después del punto test o punto localhost, lo que tú tengas, vamos a poner index2.php y voilà. Acá tenemos. En mi caso me está dando un error porque recordemos que yo tengo configurada una contraseña, pero como aquí lo dejé vacío, entonces el error me dice que es la contraseña. Si yo traduzco esto, me dice que, bueno, excepción de MySQL no detectada, el acceso para el usuario root ha sido denegado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está usando una contraseña y no le he pasado. Por eso me dice contraseña no. Pero este usuario sí necesita una contraseña. Si yo pongo la contraseña correcta acá y recargo acá, voy a ver este mensaje: conexión exitosa. ¿De acuerdo? Estos son los dos métodos utilizando estas son las dos formas de conectarnos a una base de datos utilizando MySQLi. El lado 1, el que dice index2, ¿de acuerdo? Es el método tradicional, y el que dice new MySQL es el método orientado a objetos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a ver el método PDO, ¿de acuerdo? Acá está. La conexión a la base de datos utilizando PDO. Vamos a copiar esto de acá. Vamos a crear un nuevo archivo aquí. Lo vamos a llamar pdo.php. Lo tengo acá el archivo. Pego el código. Guardo cambios y voy revisando. Tenemos las variables de conexión: servidor, base de datos, usuario, contraseña. Acá tenemos un código un poco nuevo. Es un código que recién vamos a ver, el famoso try catch. El método este código, esta estructura de control try catch es un poco particular. Nos permite manejar errores. ¿A qué me refiero? Si es que acá en la conexión ocurrió algún error, este try catch lo va a capturar y en este bloque de acá, entre estas dos llaves, me va a mostrar ese error. Si te das cuenta, comparamos el método 1 con el método 2, tenemos, ¿no?, una principal diferencia en cómo se verifica la conexión. En el método 1, utilizando MySQLi orientado a objetos, vemos que utilizamos una propiedad, un atributo, perdón, atributo o propiedad de la variable que almacena la conexión. En nuestro caso, la variable que almacena la conexión, ¿de acuerdo?, es la siguiente: conexión. Pero la forma en cómo nos va a mostrar si es que hubo un error de conexión es diferente, ¿no? Justamente por el hecho de que es un try catch más que nada. Ok, muy bien. La forma de conexión utilizando PDO es la siguiente. Al igual que MySQLi, tenemos que hacer una instancia. La instancia en este caso es a la clase PDO. ¿De acuerdo? PDO. La clase PDO, como recordemos la teoría, nos permite conectarnos a diferentes sistemas de base de datos. Entonces es un poquito más avanzado la forma en cómo tenemos que decirle que queremos conectarnos a MySQL. ¿Cuál es la forma tal cual? Esta de acá, miren, que vemos aquí. MySQL, dos puntos, decimos host igual y le pasamos la variable del servidor.
Luego punto y coma, acá podemos poner un espacio, punto y coma, dbName, o sea, nombre de la base de datos. Acá vamos a poner primero nombre de la base de datos al cual queremos conectarnos. Nombre de la base de datos va a ser igual a la variable que almacena el nombre de la base de datos, que valga la redundancia, se llama base de datos. Y luego hasta acá es la, por así decirlo, hemos especificado a pedido que nos vamos a conectar a un sistema de base de datos MySQL que tiene como host a esta variable y tiene como nombre de base de datos a esta otra variable. ¿De acuerdo? Ahora, después de esto, tenemos que pasarle otros parámetros. Pero hasta aquí llega el primer parámetro. Esto es el primer parámetro. Luego dividimos al segundo parámetro con una coma y le pasamos el usuario y finalmente como un tercer parámetro la contraseña. Si yo ubico acá el cursor en PDO, me aparece este cuadro de ayuda o de información. Esta clase PDO, como te indicaba, recibe un primer parámetro de tipo texto en el cual especificamos a qué base de datos nos vamos a conectar, en nuestro caso MySQL. Recibe un tercer parámetro, el cual va a ser el usuario de conexión y finalmente una contraseña. También recibe un cuarto parámetro, ¿de acuerdo? Que es un array, pero esta es una variable opcional. ¿Qué quiere decir? Que si queremos le pasamos o si no, no. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces acá ya hemos pasado tres parámetros. El primero, la cadena de conexión. Segundo, el usuario. Y tercero, la contraseña. Si todo ocurrió perfectamente, la conexión se almacena en la variable conexión. Ahora, ¿qué nos dice acá? Acá podemos configurar de manera opcional, ¿de acuerdo? El modo de error para excepciones. ¿Qué es esto? Cuando tú hagas, más adelante trabajemos con consultas preparadas, puede que haya algún error. De repente te equivocaste en una letra, en un punto y coma, entonces puede generar un error. Entonces, PDO nos da esta libertad de poder manejar cómo queremos manejar esos errores. Y acá podemos establecer lo siguiente. La variable conexión, vamos a acceder al método llamado setAttribute y le vamos a pasar dos parámetros. ¿Cuáles son esos dos parámetros? El primero es el modo o el atributo de error y el segundo es la excepción. ¿De acuerdo? Son términos un poco avanzados que lo único que nos va a ayudar y quiero que entiendas es a manejar los errores, nada más. Ahora, y finalmente ya, si todo hasta aquí fue correcto, ya mostramos un eco en pantalla con el mensaje conexión exitosa con pedido. Sin embargo, si algo sucedió acá, algún error, contraseña mala, nos equivocamos de nombre o faltó algo, va a haber un error, va a generarse un error y el try catch lo va a capturar ese error y en la sección del catch, en el bloque catch, nos lo va a mostrar. ¿Y cómo lo mostramos? Haciendo esto, echo, mensaje conexión fallida y lo concatenamos y accedemos a la variable que es la excepción, el PDO exception. Este valor de acá va a ir tal cual. Tú lo ves tal cual escrito así, tal cual lo tienes que copiar en tu código. Ponemos la variable e y accedemos al método getMessage. Esto lo que nos va a hacer es mostrarnos como en un inicio vimos acá algún error bastante largo en inglés, así. Entonces, vamos a probar esto. Y finalmente para cerrar una condición acá basta con igualar la variable de conexión a nulo para cerrarlo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces para acceder a este archivo vamos a tener que cambiar ahora de index2 a pdo.php. Acá en nuestro navegador en lugar de index2 ponemos pdo.php y cargamos. ¿De acuerdo? Ahora, a esto me refería. Mira, si nosotros voy a hacer lo siguiente, voy a duplicar esta página y voy a acceder al index. ¿De acuerdo? Al index 1. ¿De acuerdo? Cuando ocurre algún error, ¿de acuerdo? Veamos acá. Cuando ocurre algún error en el método de conexión con MySQL, o sea, esto de acá, quiero que veas cómo se muestra el error, con una palabra llamada fatal error y todo lo demás. Sin embargo, en el modo de conexión PDO, en esta de acá, ¿de acuerdo? Quiero que veas cómo se muestra el error, mira. No aparece el texto en negrita, fatal error y todo lo demás en inglés, sino nos muestra conexión fallida, que recordemos es el mensaje que hemos personalizado acá. Conexión fallida y ahora sí aquí nos muestra, bueno, en inglés lógicamente, pero el cuál fue el error exactamente. Y en este caso fue que un error de SQL. Acá no lo especifica. Si fuera un error de programación, acá también lo diría. En lugar de decir SQL, diría PHP.
Y si nosotros seleccionamos todo esto y traducimos, ¿qué es lo que nos dice? SQL State, esto es un código nada más de error para poder identificar cuál es el error mediante códigos. Y este es el texto, que nos dice acceso denegado para el usuario root, o sea, usando contraseña, no está usando una contraseña. Entonces tengo que, bueno, y revisemos. Eso es lógico, ¿por qué? Porque mi sistema está configurado con una contraseña, pero yo no le he pasado. Veamos qué pasa si ya le pasamos todos los valores correctamente, como debe ser. Hecho eso, tenemos el siguiente mensaje: conexión exitosa con PDO, que recordemos es el siguiente mensaje. ¿De acuerdo? Espero que hasta acá esta parte haya quedado claro cómo es que se hace la conexión a las bases de datos utilizando MySQL y PDO. De acá en adelante vamos a utilizar una de estas dos conexiones. Yo te sugiero que escojas uno que más te guste. Yo voy a trabajar con MySQL, tú puedes también trabajarlo con eso o escoger el que más te guste. ¿De acuerdo? Sigamos. Entonces, ya tenemos la conexión. Ahora vamos a realizar nuestra primera consulta, que es lo que nos interesa. En este caso vamos a traer la información de la tabla de usuarios. ¿Recuerdas la tabla que creamos al inicio? Esa misma, vamos a obtener su información. Que recordemos, en este caso en particular, la tabla usuarios está vacía. ¿De acuerdo? Está vacía. O sea, no nos va a devolver nada. Entonces, configuremos, hagamos la programación necesaria. Entonces, vengo acá, voy a crear un nuevo archivo y lo voy a llamar eh, consulta. Consulta.php. Ahí está. ¿De acuerdo? Tengo el siguiente código. Tengo dos maneras de realizar la consulta, utilizando MySQL o utilizando PDO. ¿De acuerdo? Vamos a probar con la primera, MySQL. Copiamos el código, venimos acá y lo pegamos. Muy bien. Entonces, recordemos la instancia como se realizaba mediante la variable conexión y pasando a los parámetros. Acá tenemos lo mismo, la variable conexión, la instancia y los valores o las variables. En este caso estamos pasando de forma directa, sin variables, pero también es válido. De esta manera o de esta otra manera. Ambas formas son válidas. Recordemos que en mi caso en particular yo necesito una contraseña, tú necesariamente no lo necesites. Ok, y la base de datos se llama test. Entonces aquí se hace la conexión. Si ocurre algún error, acá me lo va a mostrar y va a terminar el programa. No va a dejar avanzar a esto, sino aquí muere, por así decirlo coloquialmente. Si en caso sí se conectó correctamente, ahora sí pasa a lo siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer? Acá creamos una variable llamada SQL, el cual va a contener el comando a utilizar. Recordando nuestras clases de base de datos. Para obtener todos los registros de una tabla se utiliza el comando select from. Select asterisco from, donde usuarios representa la tabla. Y nuestra tabla en este caso en particular se llama usuarios. Luego tenemos que preparar esa conexión y ejecutarla, como quien se dice, ¿no? Como esta es una consulta de select, o sea, para obtener información no le vamos a pasar ningún parámetro, tenemos la siguiente línea. Tenemos una variable que se llama resultado, que lógicamente va a almacenar el resultado que este comando nos devuelva. La variable resultado, ¿qué es lo que obtiene? Bueno, está haciendo uso de un método de la variable conexión. El método se llama query, que en español viene a ser consulta, o sea, consúltame la base de datos, y necesito un parámetro de este método, y ese parámetro viene a ser el código o el comando a utilizar, y en este caso ese código o comando está en la variable SQL, ¿de acuerdo? Entonces, resultado va a almacenar lo que este comando SQL retorne, y el método connection y esto flechita query lo que va a hacer es ejecutar este comando en la base de datos. Muy bien, ahora, si la base de datos, si es que nuestra tabla tiene algún registro, ¿de acuerdo? Algún dato, algún registro, vamos a poder verificarlo con la propiedad o atributo llamada numRows. ¿Qué es lo que decimos? Si la variable resultado en su propiedad numRows es mayor a 0, que quiere decir que mi base de datos sí tiene registros, o sea, acá hay registros, ¿qué es lo que va a hacer? Me lo va a mostrar. Este while lo que va a hacer es mostrárnoslo. Nos va a mostrar su número, su ID, nos va a mostrar su nombre, nos va a mostrar su email. En una fila.
en fila por fila. Recordemos que el BR se utiliza para hacer que ocupe una fila, si no todos estarían pegaditos en una sola línea. ¿Qué pasa si es que en caso nuestra tabla esté vacía o la consulta no nos retorne nada, no venga nada? Lo que va a hacer es ignorar el primer código y va a pasar al else. Nos va a decir eco, no hay resultados. Y finalmente cerramos la conexión. Entonces vamos a probarlo. Pedimos acá, ya podemos cerrar uno de estos. Y en lugar de pedido yo voy a poner consulta.php. Y entonces ahí está. Lógicamente me dice que no hay resultados porque mi tabla test usuarios está vacía. Lógicamente. Pero ahora vamos a hacer algunas pruebas para insertar datos y poder revisar, poder ver, ¿no?, cómo se va a mostrar. Entonces, aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir el siguiente comando para poder insertar registros a la base, a la tabla usuarios. Ahí está, puedo insertar otro registro más para poder ver dos o más. Ahí está. Selecciono. Primero hago use Aquila para especificar, perdón, use test, ya que estamos utilizando la base de datos test. Use test, ejecuto, selecciono la consulta y ahí está. Muy bien, ahora sí hago otra vez el select y ahora sí tenemos registros. Ahora, como ya tenemos registros, entonces acá ya no debería aparecer el no hay resultados, sino me debería mostrar los registros. Y ahí está. Me muestra ID, el número de ID, me muestra su nombre y me muestra su email. Entonces, eso en esta sección de acá. Muy bien. Ahí está. Entonces, de esta manera lo que hemos hecho es nuestra primera consulta a nuestra base de datos desde PHP. Ahora acá tenemos también una segunda forma, ¿no?, utilizando el método PDO, que si copiamos y lo revisamos, ¿de acuerdo? Aquí ponemos consulta-PDO, pdo.php, ¿de acuerdo? Vemos la forma en cómo se conecta y hace la consulta. Y si nosotros comparamos este método con el método MySQL, veremos grandes diferencias, ¿no? Primero, recordemos el método de conexión, ¿de acuerdo? Cómo se hace la conexión a la base de datos, cómo se le pasa los parámetros. Aquí le estamos pasando los parámetros de manera escrita, o sea, sin variables. Acá el manejo de error, si en caso hay algún error en la conexión. Luego, ¿qué estamos haciendo? Si es que todo funcionó correctamente, si se conectó correctamente a la base de datos, estamos creando, al igual que en la primera forma, creamos una variable llamada SQL, el cual va a almacenar la consulta de nuestro código que queremos ejecutar, y el método o la forma en cómo ejecutamos ese comando, si te das cuenta, es la misma. ¿De acuerdo? Si te das cuenta es lo mismo. Tenemos una variable resultado que va a almacenar lo que sea que la consulta nos devuelva. Y estamos utilizando el método query de la variable conexión. Y le pasamos lógicamente el código que está en la variable SQL. Sin embargo, la forma en cómo accedemos a verificar si es que hay registros o no, ahora sí cambia. En el método 1 vemos que se utiliza la propiedad numRows, pero en el método 2 de PDO se utiliza el método rowCount, ¿de acuerdo? Y para acceder, ¿de acuerdo? O para mostrar la información, también varía. En el método 1 se utiliza de resultados el método fetch-assoc, que es una abreviación de asociación, pero en el método PDO se utiliza el método fetch, pero le pasamos un parámetro adicional, el cual es PDO, la clase, y el método fetch-assoc también. Si te das cuenta, llevan el mismo nombre. Lo que quiero decir es que
Ambos métodos van a devolver de la misma manera la información, o sea, en filas asociativas. Si tú recuerdas nuestras clases hasta el día de hoy, esto y acá, ¿qué es? Esto es un array, una variable de tipo array. Este código de acá, resultado, fetch, asociación, todo esto, junto con esto de acá, lo que va a hacer es convertirnos, ¿no? Esta información de acá que nos muestra la tabla, la base de datos lo va a convertir en arrays para que nosotros podamos manipularlos de forma fácil y sencilla. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer esto. El echo, el hecho en pantalla, le decimos quiero que me muestres en texto, ¿no? El mensaje ID, le concateno la variable fila, pero esta variable tú dirás de dónde sale. Sale justamente de acá, del while. Aquí estamos creando una variable que se llama while. Este while va a almacenar uno por uno en cada iteración todos los registros. ¿A qué me refiero? Aquí cuántos registros tenemos. Tenemos dos registros. Entonces esta variable fila en la primera vuelta va a obtener o va a guardar toda esta información de el primer registro, o sea, va a almacenar en el índice, en el array ID, perdón, en la variable 1, en el array, en el espacio nombre, va a ir el nombre de, perdón, ahí está, va a ir el nombre de len, y en el array en el espacio email va a ir el valor de hacking. ¿De acuerdo? De esa manera va a ir almacenando la variable fila en la primera vuelta. Una vez que ya completó esa vuelta, va a pasar ahora a la siguiente, al número 2, y va a cambiar sus valores, ¿no? Ahora va a ser ID2, nombre John, email John, arroba email. Y entonces para acceder, ¿no? Como ahora fila tiene esta información, ¿cómo accedo para mostrarlo en pantalla? Como si fuera un array. Ahí está, le digo variable fila, el espacio, este nombre que ves acá, ID, nombre, email tiene que ser el mismo que tú ves acá. ID, nombre. Si acá dice apellido, tú acá tienes que poner el apellido. Pero este otro de acá tú lo puedes cambiar como quieras. Por ejemplo. Pero esta variable, este nombrecito que va acá entre comillas y entre llaves tiene que ser exactamente igual al campo que tiene aquí tu base de datos, tu tabla. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Yo acá acabo de cambiar, no este texto. Cambiar como quieras. En lugar, acá decía antes decía nombre, ahora lo puse esto de acá. Si yo vengo aquí y recargo con el archivo se llama consulta-pdo.php, lo modifico, recargo, ok, tenemos un error. Recordemos, me faltó pasar la contraseña. Ahí está. Recargo nuevamente, ahora sí. Recuerdas que acá decía nombre, pero sin embargo yo lo cambié y lo puse este mensaje. ¿De acuerdo? A lo que quiero llegar es que este mensaje que va entre comillas tú lo puedes modificar como mejor te convenga. Pero lo que va dentro de estas otras llaves en la variable como un array, eso sí tiene que ser exactamente igual. ¿Qué pasa si yo lo cambio? Supongamos que acá le pongo nombres, pero en mi tabla, en mi base de datos dice nombre sin S. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Voilà. Nos da un error. Y si nosotros traducimos este error, ¿qué es lo que dice? Advertencia. Clave matriz. Nombres no definida. ¿Qué quiere decir? Que no existe ninguna clave o array, ningún índice en el array que se llame nombres. El único que existe es nombre, pero sin S. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que haya quedado claro esta parte de acá. De acuerdo en cómo se hace cómo se muestra la información. Recargamos y ahí está. Listo. Bueno, acá tenemos unas principales diferencias entre PDO y MySQL. Y tienes un ejercicio práctico. ¿De acuerdo? Ahora tu trabajo va a ser insertar primero, crear un script en PHP. Recordemos, un script en PHP es esto de acá, todo lo que ves acá. Esto es un script en PHP. ¿Qué vas a hacer? Te vas a conectar a una base de datos utilizando el método que tú prefieras, sea PDO o MySQL, y luego vas a escribir el código necesario para insertar un nuevo registro en la tabla de usuarios. ¿De acuerdo? Acá te dejo ya el comando para que tú puedas insertar. Solo copiar y pegar. Ahora tú lo que tienes que hacer es escribir el código necesario para hacer esto. Insertar un usuario en la tabla. Y luego muestre todos esos usuarios. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú acá recargues, tiene que venir acá, insertar primero los datos y luego mostrarlo en pantalla. Así. Porque recordemos, nuestra base de datos en un inicio estaba vacío. ¿De acuerdo?
Ahora yo tengo dos registros. Yo puedo insertar otros dos desde acá, desde el código, y luego mostrarlos. Y acá deberían aparecer 4 líneas. ¿De acuerdo? Entonces, este es tu trabajo del día de hoy. Escribir el código necesario para realizar la inserción de los datos en la tabla de usuario. Así que, a trabajar.